legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Actúe en Derecho. Aquí estamos cumpliendo esta nueva cita con todos ustedes en este inicio de semana. Hoy es lunes 6 de abril, en esta Semana Mayor, en esta Semana Santa, nosotros seguimos trabajando para ustedes. Hoy con un tema muy importante que va a resolver muchas de las dudas que tienen nuestros televidentes con respecto al tema de los cánones de arrendamiento. ¿Qué va a pasar con las personas que están o tienen algún inmueble en arriendo en medio de esta emergencia del COVID-19? Hoy les vamos a resolver esas dudas. Como siempre nos acompaña la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene, muy buenas tardes y bienvenida a usted a Actúe en Derecho. Hola John, muy buenas tardes, cordial saludo para todos nuestros televidentes. Iniciamos otra semana con su programa Actúe en Derecho. Estamos trabajando desde casa. Recuerden, tenemos que quedarnos en casa, desde aquí seguiremos trabajando, seguiremos acompañándolos y tratando de resolver todas las dudas que tengan. Aparte de los cánones, John, hoy sería bueno preguntarle a nuestro abogado invitado un tema que nos han consultado nuestros televidentes. ¿Qué pasa con el aislamiento en las zonas sociales de los conjuntos? Algunas personas nos han escrito preguntándonos qué ocurre, porque al parecer pues no se está cumpliendo mucho esto en algunos conjuntos. Tal vez nuestro abogado invitado, a quien le doy la bienvenida, nos pueda dar alguna explicación al respecto. Muy bien, saludamos precisamente entonces al abogado Ramiro Serrano, quien es especialista en propiedad horizontal y nos va a ayudar a resolver todas estas dudas que tienen los televidentes y también lo que decía la doctora Marlene con el tema de las áreas sociales en los diferentes conjuntos residenciales. Abogado Ramiro, con las muy buenas tardes, bienvenido a Actúe en Derecho. ¿Cómo me les va? De nuevo aquí saludándolos a ustedes y un saludo a todos los oyentes del programa Actúe en Derecho. Bueno, de esto hay mucho que hablar porque se ha distorsionado muchísimas cuestiones y se han abusado sobre dichos temas. Empecemos con la primera pregunta, que son las áreas sociales. El decreto presidencial respecto a lo que fue el aislamiento obligatorio, a la vez con las directrices que existe del Ministerio de Salud, se dice que los bienes comunes no esenciales, tales como piscinas, gimnasios, hay la misma restricción de utilización como sucede con el caso de las vías públicas. El único ingreso o utilización sería sobre los bienes comunes esenciales, que son los ingresos, pero dentro de las orientaciones que han dado no solo el Ministerio de Salud, sino la Secretaría de Salud del departamento, manejan de que se debe controlar el ingreso de mensajeros, crear los protocolos específicos dentro de la copropiedad para evitar el ingreso y a la vez el contagio de esta pandemia. Es necesario aclarar que toda propiedad horizontal debe tener un sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Al tener un sistema de seguridad y gestión en el trabajo, tiene que tener unos protocolos que precisamente genere la protección de todos los residentes en cuanto a la vinculación de esta pandemia por parte de sus copropietarios. Muy bien, abogado, muchas gracias. Bueno, para hacer un contexto con nuestros televidentes, hoy teníamos invitado especial también al director del Departamento Nacional de Planeación. Él, por compromiso ya con Presidencia de la República, tuvo que posponer nuestra entrevista para el día de mañana. Con él vamos mañana a hablar acerca de la devolución del IVA a las familias menos favorecidas en todo el territorio colombiano y va a resolver esas dudas. Hoy seguimos entonces y empezamos a recibir ya las diferentes inquietudes de nuestros televidentes con respecto al tema del canon de arrendamiento en medio de esta contingencia. Recibimos a Luis, que está con nosotros a través del 648-4820. Luis, con las muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes y felicitarles por ese gran, magnífico programa de Actúe en Derecho. Agradecerles a ustedes porque nos sacan de muchas dudas. Muchas gracias a usted, Luis, por comunicarse con nosotros y por confiar en la asesoría de nuestros especialistas invitados. Cuéntenos, Luis, ¿cuál es su inquietud en la tarde de hoy? Bueno, Johncito, y aquí para el doctor Ramiro y la doctora.
El caso es el siguiente, por ejemplo, uno tiene una casita, sí, el caso mío, tengo una casa y pues hasta la fecha ellos han cumplido con el arriendo, ¿sí? Pero entonces ellos llegaron ahí y la señora pues creo que se encuentra embarazada, pero él tiene trabajo, ahorita en la actualidad tiene trabajo. Yo creo que eso es para la gente que se queda sin trabajo. La ley actúa, como dice usted, la ley actúa en derecho en el caso que se queden sin trabajo, pero uno como también vive, tiene esa casa arrendada para poder cumplir con los préstamos que le hacen a uno en los bancos. Entonces mi inquietud es esa, hay que, si el hombre, por ejemplo, ellos no pueden ir a decir también de la noche a la mañana, no voy a pagar arriendo, ¿sí? Porque según tengo entendido, eso es con el fin también de no subir los arriendos del canon, no subir los arrendamientos, pero también es cada cual tiene sus leyes, ¿cierto? Mi estimado John y aquí los amigos de Trump. Abogado, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Pues yo pienso que lo correcto y lo que uno debe hacer es que si uno mantiene su trabajo y mantiene su ingreso, uno pague y cumpla con sus obligaciones, más sobre todo el arriendo, que es tan importante. Entonces, abogado, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? ¿La ley menciona algo a este respecto? Bueno, perfecto. Hablemos un poquitico sobre eso y quiero que tal vez me dejen hablar un poco sobre el decreto que va a estar firmado en la tarde de hoy, según la información de la presidencia que recibí en las horas de la mañana. Ya se ha hecho casi público por parte del ministro de Vivienda el proyecto de decreto que va a ser firmado lo más seguro en el día de hoy. En ningún momento el gobierno, quiero dejar claro, en ningún momento el gobierno ha dicho de que hay que dejar de pagar. Las obligaciones que existen dentro de los contratos de arrendamiento, en ningún momento ni el decreto ni va a salir el no pago de cánones de arrendamiento. Quiero hacer un resumen en una forma muy rápida de qué es lo que trae el decreto que seguramente va a ser firmado esta tarde. Primero, que debe haber suspensión de los desalojos y de las restituciones de inmueble durante la declaratoria de emergencia económica y social y ecológica y 2 meses más. Es decir, no se podrán pedir inmuebles ni se podrá en un momento dado iniciar procesos de restitución de inmueble durante el tiempo de la declaratoria de emergencia y por 2 meses más. De la misma manera está prohibido el reajuste del canon de arrendamiento. Así se haya pactado en el contrato de arrendamiento el incremento para esta fecha, no se podrá incrementar hasta que pase la declaratoria de emergencia sanitaria y 2 meses más. De la misma manera, no se podrán cobrar ni intereses moratorios ni penalidades a aquellas personas que no han cancelado el canon de arrendamiento. No se podrá además generar terminación por parte del arrendador del contrato de arrendamiento por lógica razón. En este momento no se pueden hacer trasteos ni traslados. Lo que sí deja claro el proyecto es que hasta el día que pase en un momento dado la suspensión, lo que es el aislamiento obligatorio y se deberán cancelar con la terminación o la entrega los cánones que se están debiendo. Habla también de la prórroga de contratos. Los contratos que se daban por terminado en esta fecha generan una prórroga adicional. Aquellos contratos que se iniciaron pero la persona no se trasladó, se tendrá la fecha de inicio en el momento en que termine la duración del lapso de la emergencia económica y social. Eso fue lo que trajo. Lo que se ha generado en forma perversa, yo digo en perversa, es decir, es crear el comentario de que no hay que pagar arriendos ni nada. Eso genera, fuera de crear un pánico comercial y económico, lo único que está llevando es que las personas acumulen cánones de arrendamiento que están debiendo y después van a tener mayor dificultad en cancelarlos. Esa es una realidad. Decir,
el gobierno nacional no se va a meter en reducir cánones de arrendamiento. Lo que está diciendo es respecto a la entrega, a las terminaciones, y que no se podrán cobrar ni penalidades ni intereses moratorios por esta época de emergencia. Eso respecto a la parte de arrendamientos. Entonces yo le digo a don Luis, no. Otra cuestión es que los gremios inmobiliarios han sugerido que por razón de evitar quedarse sin el canon de arrendamiento, se intente hablar a arrendadores y arrendatarios para llegar a un acuerdo en el pago de los cánones en esta época. Pero es una sugerencia, no es una obligación. Muy bien, abogado, muchas gracias. Tenemos algunos mensajes que vamos a estarle transmitiendo a usted, que nos hacen los televidentes que siguen nuestra transmisión del día de hoy a través de Facebook Live, también los que nos hacen llegar a través de nuestra línea de WhatsApp. Voy a leerle algo que me pregunta alguien acá a través de nuestro Facebook Live. Geraldine nos pregunta, una consulta, abogado, la cancelación de un contrato de arrendamiento, ¿qué conlleva? O sea, supongo que está preguntando por las sanciones. ¿Qué sanciones o a qué sanciones podría tenerse la persona que llegue a cancelar un contrato de arrendamiento en medio de esta contingencia? No, es que mira, precisamente el artículo, a ver si me acuerdo, respecto al uno de los artículos del decreto que va a salir, es el tercero. Dice en forma clara así: durante el término de declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica y hasta 2 meses después de finalizado el estado de excepción, el incumplimiento de pago de cánones no causará intereses de mora ni penalidades o sanción alguna proveniente de la ley o de los acuerdos entre partes. Luego, en estas partes, las penalidades no existen si se entregan por incapacidad económica. El artículo 3 del decreto que va a salir en una forma clara manifiesta lo siguiente. Muy bien. Abogado, muchas gracias. Tenemos a un televidente a través del 648-4820 que también tiene otra pregunta precisamente para hacerle. Saludamos a Luis. Luis, hola, muy buenas tardes. Escuche, yo. Una pregunta precisamente para hacerle. Saludamos a Luis. Luis, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos desde dónde nos llama, Luis, y cuál es su inquietud para la tarde de hoy. Lo llamo aquí el barrio Bucaramanga, barrio Juan 23, Bucaramanga. Cuéntenos, Luis, ¿cuál es su inquietud? Lo que pasa es que tengo una inquietud que a nosotros nos hicieron el CISBEN, vinieron y nos visitaron otra vez, teníamos el puntaje en... Sí, Luis. Teníamos el puntaje en 44 y ahorita nos aparece el puntaje con 65. Entonces yo creo que por eso es que no nos ha llegado ningún tipo de ayuda y soy trabajador independiente. Muy bien, a Luis, muchas gracias. Doctora Marlene, pues él lo que manifiesta es que tal vez el tema de la calificación pues le estaría perjudicando para recibir algún tipo de ayuda. ¿Eso sería correcto o incorrecto pensarlo de alguna manera como lo manifiesta el televidente, doctora? Bueno, la verdad no sabría decirle a don Luis cuál es el puntaje en este momento, pero lo que sí él puede hacer es comunicarse con las líneas del CISBEN y manifestar la inquietud que tiene, porque no puede un puntaje subir de la noche a la mañana de un momento a otro. Pero la verdad, don Luis, ese tema tiene que averiguarlo directamente con el CISBEN, porque no sabría decirle cuál es el puntaje para que le otorguen o no le otorguen algún tipo de ayuda. Muy bien, y vamos a leer uno de los mensajes que nos llega ya también a través de nuestra línea de WhatsApp por parte de los televidentes con diferentes inquietudes y esperando alguna respuesta por parte de nuestro abogado especialista invitado en la tarde de hoy. El mensaje dice de la siguiente manera: buenas tardes, pregunto, si hay un caso de estudio de COVID-19, ¿los copropietarios tienen derecho a saber o el administrador lo debe manejar en absoluta reserva? Bueno, no sé si esto
tenga mucho que ver con el tema del canon de arrendamiento, pero sí es un tema interesante, doctora Marlene. Claro, es un tema que tiene que ver con la propiedad horizontal, y este es un tema que maneja nuestro abogado. Abogado, ¿qué le podemos decir al televidente? ¿Se ha establecido algún tipo de reserva? ¿Debe haber algún tipo de reserva, o los copropietarios pueden enterarse si hay un residente que tenga sospecha o tenga el COVID-19? A ver, acorde a la ley 1581 del 2012, se establece lo que es el inicio de la ley de habeas data, es decir, es el derecho a la reserva. El administrador puede conocer sobre dichos asuntos, pero no lo puede hacer público. Lo que sí debe hacer el administrador es el control de las áreas comunes para aumentar lo que es la infección por parte de esta persona a toda la comunidad. Ese control sí lo tiene y tendría la obligación de denunciar ante las autoridades policivas y de salud si la persona está incumpliendo con la reglamentación de aislamiento. Pero no hay de ninguna manera colocar al paredón público si hay alguna persona infectada en el edificio, porque eso hace parte de su propia intimidad, de su propio, llamémoslo así, de su propia reserva, y que está contemplada no solo precisamente por la ley 1581 del 2012, sino por el principio constitucional del derecho a la intimidad personal. Se estaría precisamente no solo afectando, estaría incumpliendo la ley el administrador, llevándolo a sanciones, sino también entraríamos a violar un principio constitucional, como lo he dicho, que es el derecho a su propia intimidad. Bien, abogado, tengo otro mensaje acá, otra pregunta que nos envía una de las televidentes que está siguiendo a través del Facebook Live, Emily Vega. Pregunta de la siguiente manera: buenas tardes, doctor. Yo tenía contrato por 3 meses, me lo cancelaron, no tengo trabajo, ¿qué hago para pagar el arriendo? Además tengo un niño especial, mi esposo no tiene trabajo. Y más abajo ella misma nos aumenta el mensaje y nos dice: tampoco he tenido ninguna ayuda de la alcaldía, vivo en Monterredondo. ¿Qué le podemos decir a esta televidente, abogado? ¿Debe o no debe pagar el arriendo? No, mira, como decíamos anteriormente, en ningún momento dado ha salido la ley donde exonere del cumplimiento de la obligación de los contratos de arriendo. Yo lamento mucho el comentario de la oyente, quien hace la pregunta, y es el caso de muchísimas personas que le preguntan a uno en estos días, gente que ha perdido su trabajo, que en un momento dado se les han cumplido los contratos, pero la obligación contractual del arriendo sí conlleva a que siga subsistiendo hasta que éste se dé por terminado. Yo invitaría a quien hizo la pregunta a que se acerque al arrendador para llegar a una alternativa y precisamente poder solucionar el problema en que ella se encuentra. O sea, no hay una ley que los ampare, abogado. Se debe llegar a un acuerdo entre arrendatario y arrendador. Efectivamente, en este momento lo que se ha hablado es el acercamiento entre el arrendador y el arrendatario para estos casos especiales. Pero sobre esto el decreto no habla de ninguna manera, el decreto que se iría a firmar esta tarde no habla de ninguna manera. Por eso yo digo que en forma perversa se ha generado la comunicación de que no hay que pagar, se ha generado la situación de que se pueda alegar el caso fortuito de la fuerza mayor, que operaría pero en casos muy especiales y muy específicos, en una mínima cantidad, y hay que entender que la fuerza mayor solo lo podría decretarla son los jueces de la República, no interpartes. Entonces, lo que tenemos, y en este programa que siempre ha sido tan responsable, es a dejar muy bien la claridad que la exoneración de los cánones de arrendamiento, por ahora, el Estado no ha reglamentado nada sobre eso. Es necesario estar vigilantes a los diferentes cambios. Digamos, ayer salió uno de servicios públicos para favorecer estrato 1 y 2. De todos modos, hay que entender que en el transcurso de la emergencia y posterior a la emergencia van a haber una cantidad de decretos reglamentando
la primera parte en la pandemia y después va a ser lo del manejo económico del país. Muy bien. Abogado, vamos a recibir otra llamada de otro televidente. Saludamos a Jaime Celis a esta hora que se comunica con nosotros a través del 648-4820. Jaime, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctores. ¿Desde dónde nos llama, Jaime? De acá, Bucaramanga. Bueno, Jaime, cuéntenos cuál es su inquietud para el abogado especialista en la tarde de hoy. La inquietud es que yo he escuchado hablar mucho de los auxilios que están dando, pero en sí, yo soy mecánico automotriz, soy extracto 2, nosotros somos independientes. Ahorita actualmente no hay cómo laborar porque almacenes de repuestos, carros, no se puede trabajar, no hemos recibido ayuda del gobierno ni de ninguna persona actualmente. ¿Cómo podremos hacer nosotros para recibir una ayuda de esas económicas? Porque esto se acabó, la plata, no hay dinero, no hay nada, y acá encerrados. Entonces necesitaba yo saber por cuenta de ustedes qué haríamos o a dónde nos dirigimos o cómo se hace, doctores. Muy bien, muchas gracias a Jaime por comunicarse con nosotros. Doctora Marlene, ¿qué se le puede decir a Jaime? ¿Hay algún tipo de ayuda para las personas que no tienen cómo pagar su canon de arrendamiento, o subsistir de otra manera? En este caso, él, que me dice que es mecánico automotriz. Bueno, la verdad es que las ayudas que está implementando el gobierno, que ha implementado, están dando a través de Familias en Acción, a través de CISBEN, pero hay comunidades religiosas, hay programas de las alcaldías que son precisamente para cubrir a este tipo de personas. Entonces tendría que nuestro televidente tratar de contactarse con con la alcaldía, no sé si está en Bucaramanga, con la de Bucaramanga, sino con la de Girón, Florida, en fin. Hay diferentes programas y ayudas que las alcaldías están implementando, no solo para las personas que están inscritas en estos programas. Igualmente, le repito, hay congregaciones religiosas, Iglesia Católica, que está entregando algún tipo de ayuda. Tendría que tratar de buscar por este medio si no está inscrito en Familias en Acción o si no está inscrito en el CISBEN. Muy bien. Tenemos otro mensaje de nuestros televidentes a través de la línea de WhatsApp para nuestro abogado especialista y tiene que ver también con muchas de las preguntas que se están haciendo hasta ahora los televidentes que siguen a través de Facebook Live. El mensaje a través de WhatsApp dice de la siguiente manera: buenas tardes, yo quisiera saber si el gobierno congeló los canon de arrendamiento, ¿por qué el precio de la administración la subió y no corrieron tampoco la fecha de pago? Muchas gracias. Y también hay muchos televidentes que nos preguntan lo mismo con el tema del precio de la administración, que ha aumentado o que no se congeló el canon de arrendamiento, como lo había manifestado en algún momento el gobierno nacional, abogado. Bueno, perfecto. Esa es otra pregunta muy corriente que le hacen a uno. Resulta que el artículo 38 de la ley 675 del 2001 establece que el único que puede en un momento dado cambiar, el único que determina las expensas comunes de administración es la Asamblea General de Copropietarios. Los consejos de administración ni los administradores tienen la facultad de poder ni cambiar cuotas de administración, ni cambiar, rebajar intereses de mora, ni cambiar las fechas de pago. Eso hay que generar en forma clara. En el decreto que supuestamente, entonces la solución que yo le planteo al oyente es que se reúnan por medio virtual. El nuevo decreto va a facultar hacer las reuniones virtuales que se pueden hacer por Teams, se pueden hacer por Skype, se pueden hacer por Zoom. Es decir, se pueden utilizar diferentes medios y realizar la asamblea para tomar las determinaciones como estas. Tomando la determinación, se podría rebajar y reanalizar de nuevo lo que es el presupuesto para ver si se puede bajar o no se puede bajar. Pero el presupuesto que ya se encuentra aprobado, ese es el que tiene que cobrar
lo que es el administrador. El decreto que se va a firmar esta tarde, precisamente en el capítulo de propiedad horizontal, plantea lo siguiente: que se podrán utilizar sin autorización de la Asamblea el fondo de imprevistos, el cual se podrá utilizar en un 100% cuando sea aprobado por el Consejo de Administración, y un 50% para aquellos conjuntos o edificios que no tienen Consejo de Administración. Entonces, teniendo esas dos raíces, fijémonos que aquellos conjuntos que no han realizado la respectiva asamblea van a tener la oportunidad de poder tomar este fondo y de después explicárselo a la asamblea cómo fue que se realizó dicho gasto, pero va a haber la oportunidad de no poder subir y utilizar este fondo para pasar esta crisis que estamos pasando todos los colombianos. Bien, abogado, vamos a saludar a Nelly, que está con nosotros conectada a través de nuestra línea telefónica. Nelly, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Nelly, ¿desde dónde nos llama? De Bucaramanga. Cuéntenos, Nelly, ¿cuál es su inquietud en la tarde de hoy? ¿En qué le podemos ayudar? Vea, es que yo quisiera que si por favor me podía dar una orientación o no sé con esta señora. Lo que pasa es que mi esposo tiene arrendado un apartamento y la señora desde diciembre no le ha querido pagar el arriendo y tampoco quiere desocupar. El 7 de febrero se le cumplió el año y mi esposo le dijo que por favor le desocupara, entonces si no tenía para pagar arriendo, pero que le desocupara el apartamento. Pero esta señora ha sido muy grosera con mi esposo y inclusive hasta con el hijo, que ha ido a decirle que por favor desocupe el apartamento. Y ahora con este problema con la cuarentena, entonces tampoco ha querido desocupar, pero tampoco ha querido pagar el arriendo. O sea, nos debe de diciembre y no quiere pagar. ¿Qué hacemos ahí? Difícil situación esta, porque un arrendatario que ya venía en mora y ahora pues con la cuarentena se va a coger a este tema. ¿Ahí qué se puede hacer? Bueno, como nos dice precisamente el nuevo decreto que va a salir, que va a haber una interrupción en la mora, pero ha dicho muy claro el ministro de Vivienda que no sobre los que vienen atrasados en forma anterior. Es decir, lo que podría el oyente es iniciar una vez se abran los respectivos juzgados el proceso de restitución y el proceso de restitución para obtener el inmueble, que mientras le sale ya pasado el término de excepción de los desalojos y de la restitución de inmueble, y iniciar el proceso ejecutivo. Lo que sí le aconsejo al oyente es que esos procesos deben iniciarse en forma pronta y rápido, porque por la razón de la demora judicial, entre más días deje de interponer las respectivas demandas, más se va a demorar en la obtención de tener el apartamento para arrendarlo y recuperar el dinero por medio del proceso ejecutivo de lo que se le adeuda de cánones de arrendamiento. Abogado, tenemos otro mensaje a través de nuestra línea de WhatsApp con otra inquietud por parte de alguien que es propietario de un inmueble y lo tiene arrendado. El mensaje dice de la siguiente manera: si el inmueble está por inmobiliaria y el arrendatario no paga, pero el propietario tiene el seguro de arriendo, este entra a funcionar, pague o no el inquilino. Abogado. Sí, efectivamente, en los casos donde hay pólizas de afianzamiento, de seguro, entra a responder precisamente de estas entidades. Lo mismo la inmobiliaria, y esto es dependiendo del contrato de mandato que está establecido entre el arrendador y la entidad arrendadora. Yo lo que sí inculco y hago la claridad, no es porque lo diga la ley, es que los arrendadores tienen que ser conscientes que ante esta crisis va a haber se va a desocupar muchos inmuebles por falta de capacidad de las personas. A veces es mejor, y los que alcanzamos a vivir la crisis de 1997, vemos la necesidad que muchas veces es necesario analizar, dependiendo del canon en que uno tiene,
en más bien conservar el arriendo y generar una alternativa diferente, el pago de estos 2 o 3 meses diferidos a 1 año, o descuentos o cualquier situación, en vez de que se vaya el inquilino. Abogado, hay una pregunta. Aquí podríamos, John, aplicar el principio que es mejor un mal arreglo, ojalá que no sea tan malo, que un buen pleito, porque esto va a estar demorado. Entonces sí, es bueno, como decía el abogado, invitar tanto a arrendadores y a arrendatarios a que se sienten, a que hablen, porque de todas maneras es deber del arrendatario pagar el canon de arrendamiento. Puede que por ahora se suspenda, pero lo va a tener que pagar. Entonces es bueno que intente llegar a un acuerdo con su arrendador. Es lo mejor, es lo que le podemos recomendar. Bien, vamos a recibir antes de hacer nuestra... Sí, tranquilo, abogado, doctora, hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Hay muchos que están pescando en río revuelto y en esto es una conciencia colectiva. Me identifico plenamente con lo que tú acabas de decir, pero también hay que enseñar a la gente que tome conciencia y efectivamente se hagan estas solicitudes para aquellas personas que han tenido mayores dificultades de lo que va a ser posteriormente a esta emergencia sanitaria. Vamos a recibir a Jorge Galindo antes de hacer nuestra primera pausa comercial. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, Jorge? Mire, de Bucaramanga, aquí el barrio Ciudad Bolívar. Cuéntenos, Jorge, ¿cuál es su inquietud para el abogado especialista? Buenas tardes. Sí, Jorge, escúcheme por favor por el teléfono y baje de volumen a su televisor si es tan amable. ¿Cuál es la inquietud para el abogado especialista en la tarde de hoy, Jorge? Mire, para la doctora, es que yo soy Le escuchamos, Jorge. Doctora, es que yo tengo la EPS Medimás, ¿sí? Y resulta que desde el 3/2020 solicité un medicamento a Medimás de alto costo, ¿sí? Le pasé todos los papeles y resulta que me están tomando el pelo. La doctora la gerente se llama Juliana Santiago, y resulta que me dan órdenes, y esas órdenes no sirven para nada porque me mandan a la droguería y resulta que allá me dicen que no hay agenda, resulta que es que no han pagado. En la droguería me dicen todo que por esto y esto y esto y esto, y esta doctora siempre me toma el pelo, que ya le van a arreglar, que ya no, toda esa cosa, y en todas partes deben. Medimás debe esa plata a los proveedores. Entonces yo necesito ese medicamento. Por favor, doctora, no me tome más el pelo. Señora Juliana Santiago, por favor, tengo hasta el teléfono de ella para ver si me va a tocar exponer una tutela para que me den ese medicamento, porque ya va para completar para 1 mes y siempre es lo mismo, tomándome el pelo y me toman el pelo y me toman el pelo, me boletean. Digo yo, me boletean porque me dan una orden sabiendo ellos que no sirve. Doctora Marlene. Bueno, esta es una situación difícil porque Medimás todos sabemos que está atravesando por una situación complicada. Yo le digo al televidente que inicie con la acción de tutela. Los juzgados están recibiendo las acciones de tutela. Inicie la acción de tutela. Yo le recomiendo que la inicie. Ya pues parece que no le van a solucionar nada y usted va a ganar tiempo con ejerciendo la acción de tutela. Los juzgados están recibiéndolas. Hágalo prontamente y con eso por lo menos va a ganar unos días. De igual manera puede ingresar a la página de la Super Salud y poner la queja respectiva. Hay que atacar por todos los frentes. Muy bien, y con esta intervención vamos a invitarlos a una pausa comercial, pero ustedes no vayan a cambiar su canal. Al regreso estaremos con más de Actúe en Derecho, hoy hablando acerca de los cánones de arrendamiento. Ya continuamos. De la tarde y 39 minutos. Seguimos con más de Actúe en Derecho, hoy hablando acerca de los arrendamientos en medio de la contingencia del COVID-19 y en medio de la cuarentena decretada por parte
del gobierno nacional que se extiende hasta el próximo 13 de abril. Tenemos otro mensaje a través de la línea de WhatsApp que nos envían los televidentes para buscar algún tipo de solución y trasladársela a nuestro abogado especialista invitado en la tarde de hoy. El mensaje dice así: dado que los centros comerciales están cerrados por el comercio, excepto los de comida y farmacia, y nos están cobrando la administración y el arriendo al 100%, pero la actividad de la tienda ha sido nula. ¿Por qué no se ha podido trabajar para pagar estas deudas? ¿Cómo podría ser el proceder en estos casos? Gracias. Abogado, ¿funciona de la misma manera que una vivienda o un local comercial en este caso? Bueno, precisamente el decreto habla que el decreto en forma clara establece que esta reglamentación, la pregunta tiene dos directrices, uno el canon de arrendamiento y otra las expensas comunes. Respecto a lo que es el decreto en cuanto al canon de arrendamiento, dice que las normas establecidas en cuanto a lo que son los intereses y las cláusulas pecuniarias tendrán en cuenta para lo que es los contratos residenciales y para la micro y pequeña empresa, y tenemos que irnos exactamente al decreto que los define, que es para aquellas empresas menores de 50 empleados. Entonces cabría la figura específicamente en estas situaciones en cuanto a no cobrar penalidades ni intereses en cuanto al asunto. Los cánones de arrendamiento quedarían en negociación entre el arrendador y el arrendatario, como lo hemos establecido. En ningún momento podemos decir que hay rebaja en cuanto a eso, en cuanto a lo que son los cánones. Entra en acuerdo entre el arrendador y el arrendatario. En cuanto a las expensas comunes de administración, siguen ejerciendo lo mismo, porque es que la copropiedad sigue asumiendo vigilancia, sigue manejando conceptos de aseo, hay que seguir, el administrador trabajará en forma virtual, y yo que he estado muy de cerca con los administradores de propiedad horizontal de todo el país, ellos les ha tocado casi trabajar el doble porque la virtualidad es un manejo totalmente diferente al presencial, y los contratos tienen que seguirse cumpliendo común y corriente. El decreto que se iría a firmar en las horas de la tarde en el día de hoy no habla en ningún momento de rebaja de intereses ni habla de no pago de expensas comunes. Esas tienen que irse causando como lo establezca el contrato de arriendo. Vuelvo a manifestar, esto es un acuerdo entre el arrendador y el arrendatario. La ley no está en ningún momento hablando de que no hay que pagar ni arriendos ni que no hay que pagar expensas comunes de administración. Ese es una falacia que tenemos que quitarnos de la cabeza. Bien, abogado, y además hay que tener en cuenta que nuestro Estado Social de Derecho protege la propiedad privada, y aquí estamos hablando de propiedad privada. Tampoco puede el gobierno entrar a, digamos, legislar sobre la propiedad privada en contravía de nuestra Constitución. Estoy totalmente de acuerdo. El artículo 58 de la Constitución Nacional prima el derecho a la propiedad privada, y los contratos y los bienes son bienes privados. El entrar a llegar a manipular sobre eso, y hablemos también que el estado de excepción tiene unos términos específicos que no y que el Estado en ningún momento dado se ha involucrado en meterse en este tipo de temas. Abogado, tenemos más mensajes. Dice de la siguiente manera otro de los televidentes que nos envía mensaje a través de nuestra línea de WhatsApp: ¿el arrendador puede reportar a las centrales de riesgo al arrendatario, o eso lo prohíbe o lo establece alguna norma? Bien, abogado, muy buena esa es muy pregunta. Es muy buena la pregunta. Es que lástima no poder profundizar el decreto, pero por razones de tiempo no se puede entrar a profundizar. Dentro de una de las prohibiciones que se tiene
es que la mora dentro de este ejercicio, dure la emergencia económica y 2 meses más, no se podrá informar a las centrales de riesgo sobre dicha mora. Eso precisamente está establecido no solo en estos decretos de los cánones de arrendamiento, sino los que han regulado sobre el sistema financiero el Estado en estos momentos de emergencia sanitaria en el país. Tenemos televidente en línea hasta ahora a través del 648-4820. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo participar? Claro que sí, sí señor, con mucho gusto. ¿Desde dónde nos llama? Le estoy llamando aquí desde Bucaramanga, desde el barrio de Diamante 2. Yo quisiera preguntarle al doctor, ¿ya estoy al aire? Sí señor, claro que sí, le escuchamos. La pregunta es, nosotros tenemos arrendado el apartamento. Es cierto que no estamos pidiendo que nos vayan a cobrar, pero ¿quién nos protege a nosotros de la arrendadora? Porque es que cuando yo llamé para solicitar la prórroga, hablaban apenas de 2 meses, de 3 meses, y resulta que nosotros estamos pagando 1.200.000. Es muy difícil para nosotros pagar en 2 meses otra cuota de 1.200.000. ¿Por qué el gobierno no hay alguna forma de colaborarnos en que esos sean más laxos? Si a los que estaban pagando el agua y la luz les dieron 36 meses, ¿por qué a nosotros no nos pueden hablar de 1 año? Para poder pagar 1.000.000 de pesos en 2 o 3 meses es muy difícil. Ahora yo tengo entendido que nosotros tenemos aseguradoras, que a su vez esas aseguradoras cubren a otras aseguradoras. ¿Por qué el gobierno no nos puede dar una mano en eso? No se trata de que no paguemos, pero que nos den un tiempo laxo para poder pagar, porque es que es muy difícil. Nosotros ya tenemos 15 días sin trabajar, vamos a durar otros 15 días sin trabajar, y si de pronto nos van para otro mes, van a decirnos que vamos a pagar el arriendo en 3 meses, cuando se nos van a ir 2 meses más. Eso yo creo que debemos de tener alguna protección. ¿Ustedes qué opinan? Abogado, la norma dice algo de en cuánto tiempo se deben pagar los cánones que no se puedan pagar con motivo de la emergencia. No, doctora, el decreto que va a salir no se mete en nada de la negociación dentro del contrato de arriendo. Yo creo que el mensaje que plantea el oyente es un mensaje el cual hoy todos necesitamos de todos. Como lo planteaba la doctora Marlene en una forma muy acertada, existe un principio fundamental que es el derecho a la propiedad, y el Estado no podría entrar a involucrarse sobre este tipo de documentos, de documentos de carácter contractual privado. Pero sí es de invitar a la gente en que hoy es necesario de que nos ayudemos entre todos. Es muy importante lo que está planteando el oyente, pero legislativamente el Ejecutivo no ha hablado nada sobre eso. Muy bien, abogado, seguimos recibiendo mensajes de nuestros televidentes a través de la línea de WhatsApp. Hay otro mensaje muy importante para usted, abogado, para que usted resuelva o dé algún tipo de asesoría. El mensaje dice así: el arrendatario puede terminar el contrato unilateralmente por causa de la emergencia socioeconómica derivada de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional. Efectivamente, precisamente se habla de que no pueden existir ninguna penalidad mientras exista lo que es la emergencia económica. El aislamiento va hasta el 13 de abril, pero la emergencia económica va hasta el 30 de abril. Tenemos un término para evitar ese tipo de penalidades. Y vamos a recibir ahora a nuestra televidente Rosalba García, que está a través del 648-4820. Rosalba, buenas tardes. Buenas tardes, para participar en el programa. Claro que sí, Rosalba. Cuéntenos desde dónde nos llama. De Bucaramanga, del barrio Provenza. Y cuéntenos cuál es su inquietud, Rosalba. Es para preguntar, cuando en asamblea que se alcanzó a hacer en el conjunto en el mes de marzo quedó aprobada una cuota extraordinaria, pero a través de esta crisis económica que estamos viviendo, ¿se puede solicitar al Consejo de Administración que sea suspendida hasta cuando pase esta crisis económica, o toca obligatoriamente pagarla como quedó en la asamblea?
Abogado, ¿aquí aplica el principio de que las cosas en derecho se deshacen como se hacen? ¿Será viable solicitar que ya la cuota no vaya o no? Ya lo aprobado está. Doctora, usted me quitó la frase, me la quitó totalmente. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen. El único órgano a la luz del artículo 38 de la ley 675 del 2001, el único encargado y no le delega la función a otro órgano de la administración en cuanto a las expensas comunes, es la Asamblea General de Copropietarios. Es la Asamblea General de Copropietarios. Luego, el único que podría levantar dicha cuota o aplazarla o en la misma asamblea, ni el administrador ni el consejo de administración tiene la facultad para cambiar dichas condiciones. Muy bien, abogado, vamos a invitar a nuestros televidentes, a usted y a la doctora Marlene también, para que hagamos una nueva pausa comercial. Ustedes no vayan a cambiar su canal porque al regreso estaremos con la parte final de Actúe en Derecho, hoy hablando acerca del arrendamiento en medio de la contingencia decretada por el gobierno nacional. Ya regresamos. Muy bien, ya tenemos las 2 de la tarde, 52 minutos. Seguimos con Actúe en Derecho, resolviendo las inquietudes de nuestro televidente, y vamos a recibir a otra de nuestras televidentes que está con nosotros a través del 648-4820. Yamile, le saludamos con las muy buenas tardes, Yamile. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, Yamile? De aquí de Bucaramanga. Cuéntenos cuál es su inquietud, cuál es su pregunta para el abogado especialista en la tarde de hoy. Bueno, muchas gracias. Mira, lo que pasa es que yo tengo un apartamento arrendado en Piedecuesta y por salud yo arrendé allá y me vine para acá a Bucaramanga. Y resulta que el señor llamo para que me pague la arriendo y me dice, no, yo no le voy a pagar porque el gobierno dijo que no pagara. Imagínate, yo vivo de ese arriendo para pagar acá también, yo también pago arriendo, soy una persona de 60 años. Y entonces el señor me dice que no va a pagar, que porque el gobierno que no autorizaron pagar el arriendo. No sé cómo hacer ahí. Ellos dicen que es que el gobierno dijo que no pagaran el arriendo. No, el abogado ha sido claro. Abogado, le volvemos a explicar a nuestra televidente el sentido de la norma, que en ningún momento es que no se paguen los arriendos. Que le diga al tipo que le diga la ley o el decreto en el cual el gobierno haya dicho eso. Dígale que si encuentra el decreto, con mucho gusto usted obedece. Pero es que no ha salido un decreto de eso, ha sido la información perversa a nivel de las redes que están incentivando al no pago de las obligaciones, y el país tiene que seguir. Nosotros no podemos acabar el país en esta situación. Hay más preguntas, abogado, que nos llegan a través de nuestro Facebook Live, y hay alguien, Yamile Leal, nos pregunta o quiere contarnos su caso. Dice: buenas tardes, doctores, este es mi caso, soy estrato 1, vivo en el sector de Colorados, soy sola, trabajaba entre una y otra cosita como vendedor ambulante, estoy cumpliendo con la cuarentena. Hasta el momento esperando el cheque que iba a dar el alcalde, pero es imposible saber por medio de DaviPlata. No sé cómo hacerlo, cómo enterarme si salí favorecida o no, pues ya no tengo ni plata para el mercado, ni para pagar el arriendo, ni para nada, nos dice la televidente, doctora Marlene. ¿Cómo se haría ahí para saber? ¿Cómo puede el televidente de pronto saber si salió beneficiario o no de los recursos que están dando los gobiernos municipales? Bueno, este es un programa de la alcaldía, se hablaba de que a través de DaviPlata. Yo pienso que hay que tener un poquito de paciencia porque pues esto es algo nuevo y la alcaldía apenas lo está implementando. Contactarse a través de la línea o la página por la que usted se inscribió para que verifique si efectivamente le van a dar o no le van a dar el auxilio. Pero pues hay que entender que es complicado, son muchas personas y estas son cosas que apenas estamos probando, apenas estamos iniciando. Muy bien, yo tengo una pregunta para el abogado especialista, porque es muchas de las denuncias que hemos recibido y tiene que ver con los reglamentos internos que fueron adoptados por muchos de los conjuntos residenciales en esta etapa de la contingencia, y uno de ellos es no permitir la entrada
de los mensajeros o los domiciliarios hasta los apartamentos, sino netamente hasta la portería. De esta forma, los arrendatarios o las personas que viven al interior deben ir hasta la portería a reclamar sus domicilios. Muchos de ellos manifiestan que si esto es legal o ilegal por parte de la administración de los conjuntos, abogado. Primero, antes de la emergencia era legal porque es el manejo de lo que es la seguridad en la copropiedad. Y si está reglamentado administrativamente, hay que obedecer las normas respecto a eso. Pero en este momento, por las normas de bioseguridad, son obligatorias, no es caprichoso, es que no se debe dejar entrar a lo que son los mensajeros dentro de la copropiedad. Es una de las reglamentaciones que trajo precisamente el gobierno respecto a lo que es todo el protocolo de salud. Esto además debe estar soportado adicionalmente por el sistema de gestión y seguridad en el trabajo, que debe regirse a las normas de salud pública que están reglamentadas en el país. Bien, abogado, vamos a recibir nuestra última comunicación en la tarde de hoy. Se trata de Claudia Bautista. Claudia, con las muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, Claudia? Girón, Santander. El municipio de Girón. Cuéntenos cuál es su inquietud, Claudia. Un poquito del tema que estamos hablando sobre los arriendos. Tengo una inquietud sobre mi padre, que es taxista. Tiene 71 años. Como bien saben, a ellos los obligaban pues a cancelar la seguridad social, el ARL y todo lo que era de ley. Su patrona pues le colaboraba en una parte. Pues en estos momentos él está cumpliendo su cuarentena, él no ha podido salir, él es hipertenso, pues él quisiera pues saber a dónde nos podemos dirigir pues para poder recibir de pronto las ayudas, de pronto no sé en qué manera para poderle completar el restante que pues su jefe le daba para completarle la EPS. Pues lógicamente debemos tenerla al día ya de que él es una persona hipertensa. Bueno, este es uno de los temas que nosotros le consultamos al viceministro y nos dijo que en estos días va a salir una reglamentación, una especie de auxilio o alguna manera en la que se le va a colaborar a las personas independientes respecto de la seguridad social. Pero hoy todavía no ha salido, infortunadamente no ha salido. Tendría que tratar de contactarse con alguno de los programas de la alcaldía o, como le decía un televidente anterior, con alguna de las asociaciones católicas, iglesias. Hay diversas entidades que están tratando de ayudar en esta contingencia, pero específicamente para la seguridad social, a hoy todavía no se ha expedido ninguna reglamentación. Se va a expedir, ya van a ver cómo nos ayudan con ese tema para los contratistas independientes. Muy bien. Doctora Marlene, Marlene, abogado Ramiro Serrano, por acompañarnos en la tarde de hoy. Infortunadamente se nos ha acabado el tiempo, abogado. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Un abrazo para todos los oyentes de Actúen Derecho, a la doctora Marlene. Quedarse en casa y tomar estas situaciones con positivismo. Tomando las cuestiones con positivismo salimos todos adelante. Arriba, que vamos a salir adelante. Muy bien, abogado, muchas gracias. Mañana no se pueden perder Actúen Derecho, porque a las 2 de la tarde estará con nosotros el director del Departamento Nacional de Planeación, hablándonos acerca de la devolución del IVA que prometió el gobierno a los estratos 1 y 2 o a las poblaciones menos favorecidas en el territorio colombiano. Doctora Marlene, muchas gracias. Nos vemos mañana a las 2. Nos vemos mañana a las 2. Estamos aquí dispuestos para colaborarles desde nuestra casa. Quedémonos en casa.